Tenemos la suerte de tener dos invitados de lujo. Vamos a presentar con Laura lo que está por pasar. A las 2 de la tarde, Laura, si hay quórum y todo indica que sí, el Senado va a rechazar los pliegos de García Mansilla y del hijo y va a ser seguramente un golpe para el gobierno importante. Esto va a suceder a las 2 o a las 2 hay algunas otras cosas que van a distraer la cuestión. No, María Laura, a las 2 está convocada la sesión, la va a presidir Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado. ¿Por qué? Porque Victoria Villarroel, vicepresidenta y presidenta del Senado, está ejerciendo las funciones de presidente debido a que... porque Milei está afuera, exactamente, correcto. Milei está afuera, por lo tanto, Bartolomé Abdala va a estar presidiendo esta sesión que va a ser clave. ¿Y por qué clave? Porque se va a discutir nada más ni nada menos que los dos pliegos que presentó el año pasado el gobierno, postulando a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Y todo indica, María Laura, de que si hay quórum, 37 en el recinto, van a ser rechazados. ¿Cómo viene el poroteo? Espera, sí, ahora dale. hay reunión de bloque. Hay reunión de labor Arranca Laura y parlamentaria. no se la puede parar. Hay reunión parlamentaria. Engrane. Hay Raúl. Sí, Exactamente. en este momento de los En bloques. estos ¿Qué están decidiendo, Laura? En estos momentos están definiendo cómo va a ser la sesión. Es decir, qué dinámica va a tener la sesión. ¿Qué sería eso? La gente no entiende. ¿Qué sería la dinámica? Claro, si va a haber cuestiones de privilegio, no cuestiones de privilegio, si va a haber homenajes, etcétera. Y además, si pueden incorporarse algún otro tema. Creo que te lo comenté la semana pasada, esta cuestión de las dietas eventualmente, si este tema se va a tratar o no. El tema de la Auditoría General de la Nación, que también era un tema que estaba dando vueltas. Bueno, todo eso se está discutiendo en labor parlamentaria y sobre todo, María Laura, el poroteo. A ver, porque acá el umbral más difícil es el quórum. Sí. 37 sentados en las bancas. Todo indicaría, a partir de la información de anoche, de que el quórum se va a conseguir. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria, que es el bloque más numeroso con 34... Ayer tuvieron una reunión, dijeron nosotros bajamos, bajamos. Presten atención, están con nosotros dos grandes personas, vamos a decirlo claramente. Está con nosotros Roberto Gargarella, que no está mucho en la ciudad de Buenos Aires, en el país. Sí, te hablo por acá, Roberto, es muy loca la tele ahora. Te estoy dando la espalda y te hablo por acá, que es un constitucionalista muy prestigioso, porque ustedes saben los problemas que se encuentran de enfrentamiento de los poderes del Estado y van a seguir, pase lo que pase, van a seguir los problemas. Salvo que hoy mismo, si es rechazado el pliego de García Mansilla, renuncie García Mansilla y siga definiendo todo el Senado. Y está con nosotros Alejandro Katterberg, también una figurita difícil, que nos va a empezar a analizar qué pasa hoy si se los rechaza con el gobierno. Digamos, ¿qué le pasa al gobierno con este golpe que va a hacer el Senado? Se planta y dice, decidimos nosotros. Buenos días, María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar el número, vamos a esperar la dinámica de lo que termine ocurriendo. Primero, lo que vamos a seguir viendo es la confirmación del deterioro institucional de Argentina, que es algo que viene de hace años, que viene hace tiempo. ¿Deterioro institucional si el Senado toma la decisión también? Deterioro institucional arraigado por todo lo que fue este proceso de nominación de lo que debe ser una de las funciones más importantes que un presidente tiene y el Senado tiene de completar la Corte Suprema de un país, a la cual se lo completa con gente que una vez asignado puede estar ahí 10, 15, 20, 30 años. Claramente un proceso donde el presidente puso estos dos nombres sobre la mesa el 20 de marzo del año pasado y pasa más de un año para que el Congreso, el Senado, se termine de decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Deterioro institucional que viene en una continuidad de cosas que este gobierno representa con años de deterioro que venimos, que puede ser desde el estilo presidencial, la relación del gobierno con el periodismo independiente, a que estamos sin, por ejemplo, la ley más importante que cualquier gobierno tiene que tener, que es la ley de presupuesto. Argentina va por segundo año consecutivo, por primera vez, no sé en cuántas décadas, o en la vida institucional de Argentina, gobernando sin presupuesto, nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto de eso tiene implicancia en la gente, en la opinión pública, en las encuestas, en el apoyo electoral que el gobierno puede tener para este año? Te diría que poco y nada. Correcto. Me parece que va a tener mucho más impacto
todo lo que estuvieron conversando al principio, todo el ruido económico que se genera y que se incrementa en el mundo, cómo eso impacta a la economía argentina, etcétera, etcétera, que las cuestiones institucionales. Está bien, está Tal vez claro. lamentablemente. Sí. Y además porque estamos en un momento, y lo discutimos acá en la mesa varias veces, donde el mandato que recibió el presidente por parte de la sociedad no fue un mandato de corrección institucional, como si querés lo fue el mandato que recibió principalmente Macri o de la Rúa, los dos anteriores presidentes no peronistas, donde eran un mandato, es decir, terminar con la corrupción del menemismo, terminar con el autoritarismo del kirchnerismo, etcétera, etcétera, y tanto de la Rúa como Macri tuvieron que agarrar el micrófono en la campaña electoral y básicamente prometer que el programa económico, en líneas más, líneas menos, se mantenía. El mandato que recibe este gobierno es un mandato de mejorame la economía, mejorame el bolsillo. Y una cosa más, la base de votantes de este gobierno, sobre todo la base, el núcleo duro de votantes de este gobierno, la gente que lo votó el 30%, quien los votó en las PASO, quien los votó en las elecciones generales, también tiene una composición demográfica y de cultura cívica y cultura política distinta a la base del votante tradicional, antiperonista, clase media, media alta, urbana de la Argentina. Entonces, ni en el núcleo duro de votantes del gobierno estas cosas están demasiado en juego, ni en el mandato principal que el gobierno recibió estas cosas están demasiado en juego. ¿Son malas? Sí, son malas. No creo que alteren la dinámica electoral hacia lo que viene el año. Esos son los estudios que hace Alejandro Katterberg cuando conversa con la gente. ¿Cuáles son qué es lo que pondera la gente cuando se trata de votar? ¿Qué es lo que pondera en el día de hoy? Pero nosotros tenemos que pensar también en la Argentina. Por eso, Roberto, esto que dice Alejandro de la calidad institucional, digamos, es un paso adelante si se logra quórum en el Senado y habla el Senado en algo que estuvo ninguneado por el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Bueno, primero, gracias por la invitación y es un gusto estar acá también con Alejandro, un amigo. Un placer. No, yo coincidía con toda la primera parte de lo que decía Alejandro, menos con la segunda, sobre el mandato. Pero, a ver. No, primero escribiría lo que ocurre en algo que es muy grave y que sirve tanto para pensar Estados Unidos como Argentina, que es, estamos en una situación de, yo diría como de ruptura entre constitucionalismo y democracia, para decirlo en términos ambiciosos. La idea de que la democracia está en un tipo de crisis extrema en donde el ciudadano sensatamente reconoce que no tiene capacidad de sancionar, controlar y dirigir y decidir nada. Y entonces la autoridad sabe, y eso explica fenómenos patéticos o sorprendentes que ocurren en todo el mundo, como Trump, Milei, etcétera, que es que desde arriba se pueden tomar decisiones de cualquier tipo con la certeza de que las posibilidades de ser sancionados, de ser reprochados por algo, son mínimas. Entonces, eso ayuda a entender, digamos, como espectáculos insólitos, inesperados, que, digamos, hace tiempo uno decía, no, esto no puede ocurrir en Argentina, y de repente empiezan a ser como fenómenos comunes. Entonces, hay una ruptura muy grande que hace explicable este tipo de fenómenos, el espectáculo degradante que muchas veces vemos en nuestras instituciones. Entonces, sí, es importantísimo lo que está por pasar, pero yo insistiría en algo que era lo que había comenzado a decir Alejandro, y es sorprendente que se haya llegado hasta acá, que con el consenso, yo diría, tan extendido, claramente la comunidad jurídica, de que los dos candidatos son muy malos, muy en particular, uno es inaceptable para cualquier que forma parte de la comunidad jurídica, y que después de un año podemos seguir en vilo y decir, bueno, pareciera que hoy sí se va a concretar. Bueno, que haya llegado hasta ahí un candidato rechazado por todos, que el establishment político-económico y la comunidad jurídica unánimemente lo rechazan y que pueda seguir ahí, habla de algo, habla del nivel de deterioro institucional. Sí. No puede ser que eso, digamos, se haya mantenido así. Entonces, ¿y por qué ocurre? Y ocurre porque tienen la certeza de que nadie los va a sancionar, de que no es posible, digamos, que ser reprochados por actos de este tipo, etc. Entonces, en ese sentido, yo lo primero que remarcaría es, esto se inscribe dentro de una crisis extrema de la democracia que está para quedarse, ¿no? Entonces, esa es la mala noticia. Entonces, estos son fenómenos espantosos que están ocurriendo. Por ejemplo, esto, que estemos en vilo sobre candidatos espantosos que tal vez se vayan hoy, tal vez no.
digamos, pero habla de un problema mayor, que es un problema que está aquí para quedarse. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que, o por lo menos el deseo de la gente de bien, digamos, es que haya candidatos que sean intachables y que haya mujeres, por ejemplo, también, ¿no? Eso ni siquiera se está hablando, Roberto, y es central que haya mujeres en la Corte y no fue tema. Sí. Lo que resistía un poco de lo que decía Alejandro es sobre el tema del mandato. Yo lo que creo que, otra vez, lo que está pasando tiene que ver más con esta cuestión de crisis de la democracia. Sí. ¿En qué sentido no hay un mandato? Por supuesto que la gente, la ciudadanía común, tiene un montón de pretensiones de que tal cosa ocurra, tal cosa no me gusta, tal cosa está mal. Lo que pasa es que todos sabemos, y eso, insisto, habla de la crisis democrática, de que, bueno, que tenemos básicamente una bala que podemos tirar cada 2 años, a cada 4 años, o cada 6 años. Y entonces, por supuesto que como tenemos una sola opción, no podemos matizar opiniones, no podemos decir, bueno, hagan esto, pero nunca esto. No, entonces, el gobierno sabe que si lo que puede ser la noticia prioritaria o la cuestión prioritaria la resuelve aceptablemente, pongamos inflación, todo lo demás no cuenta para nada. Pero eso no porque la ciudadanía no quiera o le parezca bien o esté de acuerdo. No, es que tenemos la certeza de que no sirve para nada que uno inste, critique, porque no puedes sancionar, no puedes reprochar. Entonces, o sea, lo que vos estás diciendo es, sí, no es que no le importa a la gente lo que está pasando, es que sino no que tenés no puede ninguna hacer herramienta, nada. te han quitado todas las herramientas institucionales Claro. y vivimos con esa certeza. En Argentina, como en otros lados, vivimos con la certeza de que no puedes hacer nada. Entonces, el que toma la decisión, lo que hacen los senadores, es completamente independiente de lo que... Porque no va a pesar en absoluto. Entonces, por supuesto que no va a pasar en absoluto, pero no porque no haya mandato o porque a la gente no le interesa, sino porque tienen la certeza de que esto no va a contar porque la única bala que tenés la vas a usar para cualquier otra cosa. Es esa frase de no va a pasar nada, ¿no? Si igual no va a pasar nada. Viene en el combo el presidente que votás, viene con un combo. Vos lo votás por una cosa, pero viene con un montón de cosas. Digo, cualquiera, ¿no? No, pero a ver, coincido con Roberto. Tenerlo acá, Roberto, es un lujo. Es un lujo, sí. Es cierto, cuando uno pregunta a la gente sobre un montón de temas que ocurren en la sociedad argentina y en la política argentina, temas negativos que la gente está en contra. Y puntualmente cuando uno pregunta sobre la nominación, por ejemplo, del hijo, una parte muy importante de la población no tiene idea de qué estamos hablando, no tiene idea de quién fue el hijo, y quienes sí están más informados claramente rechazan la nominación. Como también la mayoría de la gente, incluyendo muchos de los votantes del propio gobierno, no están de acuerdo con el estilo autoritario, prepotente del presidente, con un montón de avasallamientos institucionales que ocurren, pero domina la economía. Domina la economía porque Argentina y la gran parte de los argentinos estuvieron más de una década atravesados por una situación económica que cada vez lo hacía estar peor y sufrir más y sufrir más. Entonces, ese trauma hoy es mayor a los otros. Claramente, en algún momento, todo este tipo de cosas, yo creo que la sociedad le va a pasar cuenta al gobierno. No creo que sea este momento respondiendo a la pregunta inicial de ¿A qué te referís con pasar cuenta? Estás hablando de... Vos hablás en términos electorales, me parece. Sí, pero por eso yo digo, no es el momento. Si a este gobierno le va bien económicamente, si este gobierno da vuelta a la economía de la Argentina, Argentina no tiene 3 años de crecimiento seguidos desde hace 2 décadas. Argentina no tiene 2 años de crecimiento seguidos desde hace 1 década. Entonces, si la Argentina logra empezar a estabilizarse, a consolidar un cambio económico, a mostrar, aunque sean márgenes mínimos de crecimiento económico, y la sociedad reconstruye su bienestar económico, bueno, ahí empezarán a pasar a cuestiones de segunda orden. Entonces ahí lo que dice Roberto es, sí, claramente, cuando uno le pregunta mucho estos temas a la gente, no está de acuerdo, complican. Igualmente yo lo enmarco, y creo que Roberto también, en una cuestión más general a solo este gobierno. Total. En la Corte de la Provincia de Buenos Aires hay 4 vacantes y se nombran por mayoría del Senado de la Provincia de Buenos Aires y la política tiene incapacidad de dialogar. Y antes no podía dialogar entre peronismo contra Juntos por el Cambio y hoy no puede dialogar entre la facción de Axel Kicillof contra la de Máximo Para Kirchner. reafirmar y radicalizar lo que vos decís, no solo ocurre a nivel de las instituciones representativas, sino también a las instituciones judiciales. La Corte, yo creo que el principal motivador de qué es lo que hace la Corte o el predictor de qué es lo que va a hacer es muchísimo más importante
que antes de qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que requeriría un compromiso democrático, un compromiso republicano, es la interna de qué hacemos con Lorenzetti o cómo nos posicionamos. Eso es mucho más determinante de si le vamos a tomar juramento al hijo, qué vamos a hacer si García Mansilla le rechazan los pliegos. Todo eso, lo que vamos a predecir, yo creo que va a ser mucho más predecible y explicable por las internas pequeñas al interior del Palacio que, digamos, principios republicanos, valores, qué es lo que dice la ley, valores, qué es lo que dice la Constitución. Porque en todo esto, para mí, la Constitución es clarísima. Entonces, uno querría decir, mi función acá debería ser simplemente hacer claro lo que está manifiesto. Lo que dice la Constitución. Claro, que es manifiesto, pero en realidad va a importar poco si le rechazan el pliego a Mansilla y, bueno, tal vez, digamos, se quede y se quede tal vez respaldado por la Corte. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? No, porque la Constitución no lo dice, pero, digamos, importa muchísimo tener a alguien como él para ganar la pequeña interna que está jugándose dentro del Palacio. Lo que no pasaba antes es que se forzaran las reglas, que se forzaran antes no. al mango. No, estoy hablando de este caso De en la particular, Corte. de la Corte, ¿no? Que se forzaran, que se estuviera en el límite en relación a la Constitución y la Corte, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos ante una novedad porque los actores centrales como que han tomado esa conciencia de que pueden hacer sin consecuencia. Entonces, eso se ve tanto en la política, tanto en el Congreso como... Entonces, es mucho más explicable hoy lo que va a pasar en el Senado por la impericia del gobierno en dar los castigos y premios suficientes que, digamos, en los enojos de la gente. Pero más allá de eso, sí, digamos, es interesante tratar de pensar. Quizás no pesa en el voto inmediato, no tiene un peso porque la economía es la cuestión. Lamentablemente siempre es el tema si traumático. Si tenés una de bala Argentina. y la prioridad es que, digamos, salir de la pobreza o que baje la inflación, y bueno, entonces vas a usar la bala para eso. Porque aparte, lo otro que no se vincula Sí. es el impacto de tener buena calidad institucional, buenas instituciones, garantías judiciales, estabilidad, respeto, en el impacto de la economía. Claro. Como estamos saliendo de la economía y creciendo en el corto, obviamente estas cosas afectan. Ahora, si alguien viene a comprar un bono para comprar este año y salir el año que viene una acción, este tipo de cosas no les cambia la ecuación. Si alguien está pensando en invertir en Argentina fuertemente y no tiene seguridad jurídica o no tiene una Corte Suprema estable, o vamos a un modelo, que yo creo que ese es el peligro, quiero preguntarle a Roberto, te tomo el lugar de periodista de María Laura. ¿Cómo no? Un modelo donde yo creo que la Corte se puede transformar en el Banco Central, donde el presidente que llega nombra en comisión al directorio, nombra a sus integrantes, presidente que se van ellos. Si vamos a un modelo donde el presidente que llega nombra en comisión a los integrantes de la Corte, el Senado los rechaza y los miembros se quedan mientras el presidente esté, vamos a... Imagínate que si García Mansilla lo hacen quedar, o sea, obviamente todo el derecho es, yo diría, toda la comunidad jurídica es unánime en cuanto que se tendría que ir, obviamente. Pero si hacemos caso a lo que decía Franco, bueno, no, se queda hasta noviembre. Después viene el receso del Senado, tenemos una vacante que se acaba de abrir ahora, entonces tenemos derecho a nombrar en comisión. O sea, ese tipo de juego podría ser, digamos, avalado o querido por el gobierno y obviamente es un escándalo jurídico. Es un escándalo, manifiestamente sería un escándalo jurídico, constitucional, claro, político también, ¿no, Laura? Lo extraordinario Político es que eso sea verosímil, que eso sea, digamos, forma parte del imaginario de lo posible. Entonces, estamos en una situación en donde eso, que es inconcebible, es tal vez posible. Mondino hablaba antes de los cambios Guillermo en la economía. Mondino. Guillermo Mondino, el cambio en la economía. Si lo que dice Roberto se va a confirmar y se va a aceptar, estamos asumiendo... Que se quede... A ver, lo que estamos asumiendo es que Explícalo. hoy el pliego de García Mansilla se rechace, que es lo que supone Laura también, lo que dijo Laura, que se rechace, pero que García Mansilla se quede porque está nombrado en comisión. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, que puede ser 28 de febrero. Estamos tengo entendido, dependientes según la medición. de la dignidad moral de García Mansilla. Claro. O sea, no de la autoridad del derecho, no de lo que dice la Constitución, no de lo que vaya a decir la Corte en obediencia a la Constitución, sino de la dignidad moral de García Mansilla. Es muy importante Eso lo que te está abre el diciendo. escenario, si se acepta acá, que cada presidente que venga, que asume los 10 de diciembre, los presidentes, a 20 días que los congresos entren en receso, una tragedia. Nombra en comisión y empiezan a tener cortes que duran lo que duran el poder del presidente. Ahora, yo le pregunto a Roberto, digo, ¿qué sustentabilidad puede llegar a tener un fallo si eventualmente García Mansilla se queda hasta el 30 de noviembre? ¿Qué sustento puede tener un fallo jurídicamente firmado por ninguna, García? pero otra Ahí vez. está. Y ese es el problema. Jurídicamente ninguna, pero la mala noticia ¿cuál es? Es que
yo creo que para los que forman parte de la mayoría pequeñita de la Corte, tenerlo a García Mansilla es muy importante. ¿Por qué? Y porque lo refuerza en la solidez de una alianza que necesitan tener firme. Entonces, yo no creo que en ellos esté, vamos a hacer todo el movimiento necesario, tal como nos lo exige el derecho, para decirle a esta persona que renuncie. No, yo no creo que vayan a hacer nada. Por eso digo, estamos dependiendo no de lo que dice el derecho en Argentina, sino ojalá que tengan buena voluntad, ojalá que tenga dignidad moral. Ojalá ahí lo que está diciendo Roberto, sí, digamos, si mal no lo interpreto, es que hay justamente una enorme y feroz interna dentro de la Corte Suprema, donde Ricardo Lorenzetti es padrino de Ariel Lijo y que pretende justamente sumar a Ariel Lijo a la Corte para tratar de neutralizar la mayoría que hoy están llevando adelante tanto el juez, el presidente de la Corte Suprema, como Carlos Rosenkrantz. Entonces, es una pelea de, digamos, sí, de la Corte, es una interna que está ahí y que... Hubo la novedad notable, claro, de que, digamos, él pensó, yo entiendo, digamos, Lorenzetti, que la llegada de García Mansilla también podía ayudarlo a él, cuando yo creo que era bastante obvio que se iba a liar con los otros dos. Pero en todo caso, sí, el punto es la tristeza de que estemos regidos menos por la autoridad del derecho que por las internas de Palacio. Totalmente. De hecho, mirá lo que me pasa. Cuando uno piensa, que es la primera pregunta que les hice, ahora vamos a ver si después de un par de consejos que tengo que dar me la pueden explicar. La pregunta que les hice es muy concreta, es ¿qué pasa? ¿Cómo golpea al gobierno? Si es que porque es un golpe duro, porque digamos de varias maneras se intenta el gobierno que salgan estos pliegos, si se rechazan estos pliegos. Esa fue. Y fíjate lo que estamos hablando. No estamos hablando de la calidad institucional, de cómo el Senado se vuelve a parar y a tomar una decisión, sino qué internas hay en relación a Lorenzetti. Si pierde Lorenzetti, gana Rosati. Si pierde la libertad avanza. Sí, la interna de la Corte y las impericias del gobierno son lo que explican, digamos, más que qué es lo que dice nuestro derecho, qué es lo que exige la Constitución, qué es lo que exige la República. No de la institucionalidad. Pero, insisto, no solo es la impericia del gobierno o llamarlo como quiera, falta de escrúpulo del gobierno, lo que sea, es la responsabilidad del sistema político en general. El Congreso tardó un año. El Congreso le puede haber dicho, a los 2 meses, estos candidatos no van. Ahora, yo te pregunto... Y te doy más ejemplos, María Laura. Estamos a 4 meses de las elecciones y en la provincia de Buenos Aires, sí, donde vive casi 40% de los argentinos, la gente no sabe cuándo, cómo y dónde se va a votar. Pero estamos hablando del Senado de la Nación en este momento. Pero en el fondo tiene que ver lo mismo, tiene que ver con la disolución de los partidos políticos, con la ausencia de liderazgo, con la ausencia de diálogo, de generar consensos, con que está todo fraccionado, atomizado, con que está todo, cada liderazgo es local y regional y cada uno juega su propio juego. En la crisis institucional, yo creo que durante mucho tiempo la supervivencia o la fortaleza de los partidos políticos ayudaba a remediar lo que era un problema que ya existía. Pero cuando ahora, además, la crisis alcanza al interior de los partidos políticos, se han disuelto por dentro, no hay autoridad interna, entonces es ese caos de que uno va buscando cómo sobrevivió con la ayuda de mi gobernador, con la ayuda del presidente del país, con el presidente de la Nación. O sea, entonces ya no disciplinan los partidos, entonces no tenemos esa vida política que tenía algún tipo de ordenamiento y algún tipo de predecibilidad. Lo que estás diciendo no es solamente la ley, no es solamente la letra de la Constitución, sino también pierden autoridad, por ejemplo, los partidos políticos. O sea, se viene perdiendo una organización. No quiero usar palabras que no son tuyas. Por eso voy a hacer un consejo. Les pido 5 minutos después. Aguántenme 3. Voy a compartir un consejo con ustedes. El True Joyero